Dice, para disminuir la temperatura de 300 gramos de alcohol que está a 100 grados centígrados, se mezcla con 100 gramos de agua que está a 10 grados centígrados. Calcular la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces, para este tipo de ejercicios, yo lo que tengo que ver es, de acuerdo a lo que veníamos haciendo la sesión anterior, que planteábamos, entonces, qué era lo que ocurría con cada una de las sustancias. Entonces, pues, inicialmente tenemos el alcohol, y tenemos agua, alcohol y agua. ¿Listo? Entonces me dice que el alcohol empieza en una temperatura de 100 grados centígrados, ¿cierto? Mientras que el agua empieza en una temperatura de 10 grados centígrados. Esta es la temperatura inicial y la temperatura inicial. Colocamos entonces las temperaturas o los puntos de fusión y de ebullición de cada una de las sustancias. Entonces sabemos que el agua tiene una temperatura de fusión de 0 grados y una temperatura, o perdón, un punto de ebullición de 100 grados, ¿cierto? Este es el punto de ebullición y este es el punto de fusión, ¿cierto? Por el lado del alcohol, sabemos que su punto de ebullición está en 78 grados, ¿ok? Y por allá está muy abajo el punto de fusión, ¿cierto? Que está por allá en 100 menos 114, ¿fue que dijimos? Sí, profe. Ok, este es el punto de ebullición perdón, de fusión del alcohol, ¿ok? Entonces, recuerden que yo empiezo es por dónde empieza cada una de las sustancias. La primera sustancia empieza en 100 y va a disminuir su temperatura. Pero resulta que para poder disminuir su temperatura tiene que pasar por ese punto de fusión, perdón, de ebullición. Y en ese punto de ebullición recordamos que la temperatura no varía, por lo tanto, ella se mantiene constante. ¿Listo? Y después tendrá que bajar hasta donde llegue el punto de ebullición. Perdón, hasta donde llegue la temperatura de equilibrio. Por el lado del agua, pues va a subir la temperatura de 10 grados y eso significa que ella está en estado líquido y como su temperatura no va a pasar de 100 grados, significa que se van a encontrar por acá y por aquí es donde vamos a tener nuestra temperatura de equilibrio. ¿Está claro hasta ahí, chicos? No, ¿Qué es lo que no está claro? no entendí cómo se da el cambio de fusión. ¿Cómo se da el cambio de fusión? Pues porque Eh, si el alcohol inicialmente está en 100 grados Celsius, es porque ya está en estado gaseoso. Recuerda que entre menos 114 y 78 él está en estado líquido. ¿A quién está en estado líquido? ¿Ok? Durante ese intervalo él está en estado líquido o estaría en estado líquido, pero como está por encima de 78, significa que él está en estado gaseoso. Él es un gas, ahí donde está inicialmente está es gas, no está líquido. Entonces, como él va a bajar su temperatura, lo que va a ocurrir es que la baja cuando llegue a 78, entonces se va a convertir en líquido, ¿cierto? Va a seguir bajando su temperatura hasta que encontremos una temperatura de equilibrio. ¿Ok? Voy a cambiar aquí un valorcito, vamos a echar más agüita. Entonces, no 100, no, perdón. Ah, no, sí, sí, ahí están 100 y 100. Yo pensé que, ¿qué? No, 300 gramos y aquí voy a colocar también 300 gramos de agua.
Listo, 300 de alcohol y 300 de agua. ¿Está claro hasta ahí? Chicos, Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. entonces, lo que yo tengo que ver es qué pasa con el alcohol. Pues el alcohol, ¿qué va a tener? El alcohol va a tener inicialmente una variación de temperatura. Eso quiere decir que vamos a tener que plantear variación de temperatura del alcohol que está cediendo. Recuerden que el alcohol está bajando su temperatura, por lo tanto, él cede calor. Eso porque tengo que recordar cómo voy a plantear aquello de la suma o la diferencia de temperaturas. Más el calor que está cediendo cuando presenta una variación de fase, es decir, cuando pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Y después, otra variación, o mejor, otra variación de temperatura para pasar desde los 78 grados hasta la temperatura de equilibrio. Por el lado del agua, el agua no tiene sino variación de temperatura, entonces tiene que ser igual a la variación de temperatura del agua. Todo esto es del alcohol, mientras que esto es lo que le ocurre al agua. ¿Está claro? Entonces planteamos lo que ocurre en cada parte. La primera parte, entonces, ya sabemos que es variación de temperatura del alcohol, así que sería masa del alcohol por el calor específico del alcohol por la variación de temperatura, pero ya sabemos que cuando está disminuyendo la temperatura, siempre va a ser temperatura inicial menos temperatura final, más el calor para producir el cambio de fase que sabemos que lo calculamos como masa multiplicado por calor latente, más otra vez variación de temperatura que lo calculamos como masa multiplicado por otra vez está perdiendo temperatura, será temperatura inicial menos la temperatura final. Pero como ya estoy hablando desde este pedazo de acá, ¿sí lo ven? Estamos hablando de esa variación de temperatura que se presenta ahí. Entonces, esa temperatura final es precisamente nuestra temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces, menos la temperatura de equilibrio. Y eso va a ser igual ahora sí a lo que le pasa al agua. Y el agua está aumentando su temperatura. Aquí me comí algo que fue el calor específico, no lo multipliqué. A ver si... No, yo no necesito corrector. Lo puedo borrar. Entonces, por el calor específico del alcohol, multiplicado por su variación de temperatura, otra vez, temperatura inicial menos temperatura de equilibrio. Y decíamos que eso tiene que ser igual a lo que le pasa al agua. ¿Y qué le pasa al agua? Pues que está aumentando su temperatura, es decir, masa por calor específico por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, este calor latente, pues efectivamente tiene que ser el calor latente de ebullición. Por eso era que lo necesitaba ya. Listo, entonces empiezo a reemplazar. Tendríamos 300 multiplicado por el calor específico que es 0.586. 0.586 por la temperatura inicial que son 100 menos la temperatura final que serían los 78 grados más la masa que vuelven a ser 300 por el calor específico que son 204.3 y eso más la masa vuelven a ser 300 por el calor específico otra vez
0.586 por la temperatura inicial. Él empieza esa última fase, acuérdense que empieza en 100 y llega hasta la temperatura de equilibrio, y eso tiene que ser igual a la masa del agua, que son 300, multiplicado por su calor específico, que es 1, por la temperatura de equilibrio, que no conocemos, menos la temperatura inicial, que son los 10. ¿Ok? Y sencillamente vamos resolviendo. Entonces, la primera parte, ¿cómo nos queda? ¿Cuánto daría? Este resultado de acá, recuerden que sería 22, ¿no? Entonces, de una vez, 22 ahí. 300 por 0.586 por 22. Y eso me daría 3.867.6. 867.6. Profe, ¿lo multiplicó por 22? Sí, por 22. Ah, vale. Es que 100 menos 78 da 22. Más 300 por 204.3. 300 por 204.3. Y eso me daría 61.290. Más, y ya sabemos que como aquí tenemos una multiplicación por una resta, pues tengo que multiplicar todo eso por el primero y todo eso por el segundo. Es decir, 300 por 0.586, 586 por 100, y eso daría 17.580. Menos 300 por 0.586 por TE, que me daría 175.8 TE. ¿Está claro hasta ahí? La grabación es importante. Entonces, aquí efectivamente hay un error porque en la segunda caída de temperatura, pues la temperatura parte desde 78, no de 100. Entonces, cuando yo multiplique, aquí no me va a quedar 17.000, 17.000, sino que me queda menos, ¿cierto? Entonces sería 300 por 0.586 por 78. Serían 13.712. 13.712,4. Ok. Entonces les decía que ahora voy a pasar hacia un solo lado las constantes y hacia el otro lado las temperaturas. Entonces tendríamos la suma de esto que tengo aquí más esto que pasaría a sumar. ¿Ok? Entonces sería 3, 8, 6, 7, 6, 6, 7.6 más 61.290 más 13.712, 13.712.4 más 3.000. Y eso me da 81.870. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual ahora a los T, que serían 300 más 175, daría 475,8 TE. Y por último, entonces, ese valor va a pasar a dividir.
Un momento.